La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, politólogo, articulista, profesor universitario y más que nada gran amigo de nosotros. Gracias por la invitación. Muy bienvenido. Nos encanta que esté con nosotros hoy. Gracias. Especialmente comenzando la semana y con tantos temas que uno no sabe por dónde comenzar, pero el último artículo de Cándido hablaba de los papeles de Farideh, justamente. Lo que pasa es que tú siempre le das un giro elegante, sociológico, de los déficits de nuestra sociedad. Pero hablemos de los papeles de Farideh, que no son de Farideh, pero ella es la que lo ha sacado a colación. Lo ha visibilizado. Exactamente. Yo hablo del sentido de la democracia. El sentido de la democracia atraviesa por lo que se llama el fortalecimiento institucional. Y los papeles de Farideh lo que ponen en evidencia es la anomia institucional en que está República Dominicana. Fíjense ¿qué quiere decir eso, anomia institucional? Eso es como Emilio Durkheim creó el concepto de anomia social, que está República Dominicana en medio de la anomia. Anomia es la inobservancia y el desarraigo de las expectativas culturales que hay en una sociedad. Y esa anomia social degenera en lo que se llama descomposición social. Fíjate que aquí hay una especie de arrabalización institucional. Tenemos todas las leyes del mundo, pero no tenemos legalidad. Tenemos instituciones, pero no institucionalidad. La institucionalidad tiene que ver que el cuerpo conceptual, categorial, que dice ahí, todos los ciudadanos, el país entero sabe qué va a hacer el presidente frente a tal o cual situación, si se presenta. Eso es lo que llama la conducta esperada, en función del cuerpo de la institución. ¿Y qué explica que aquí no hagamos eso? Porque... ¿Cómo se puede salir de eso? Porque en República Dominicana estamos hace mucho en la sombra del caudillismo. ¿Qué significa eso? Donde el poder ejecutivo está por encima del poder institucional. Y en las sociedades democráticas, con sentido democrático, con el cuerpo doctrinar, normativo, en que descansa una sociedad, las instituciones están por encima de todo el mundo. Nadie puede estar por encima de la ley. Ni el presidente ni nadie. ¿Y por qué aquí sí? Porque frente a una sombra del caudillismo... Sin consecuencias. Sin consecuencias. Ajá. Porque hay una complicidad también de la élite empresarial acomodada, pero no está mirando. Porque mientras más poder tú tienes, el poder empresarial tiene el poder económico, puede empujar al poder político a que las cosas se lleven como Dios manda. Pero ¿qué ocurre? Que ese mismo poder empresarial es el que tiene el 43% de evasión y de ilusión. Pero en participaciones públicas pareciera que la cúpula empresarial va en esa dirección de exigir algunos cambios. Pero muy lentos. Fíjate que todavía no se dan cuenta que ellos son parte de la sociedad. Tú no puedes hoy en responsabilidad social empresarial o corporativa solamente ver los intereses propios del empresario, sino que tú tienes que ver el entorno externo, porque gravita para bien o para mal en tu empresa mañana, o tú como élite. Ellos sí tienen que perder, pero aquí hay actores políticos que no tienen nada que perder, porque ayer eran pobres y hoy son supermillonarios. Pero ahí hay gente que tiene 100 años, su familia, creando esa riqueza, que se puede perder por ausencia de esa institucionalidad. Entonces, fíjate, es delicado. El 16 de agosto, a las 10 de la mañana, se juramentó el presidente Danilo Medina, del 2012. Y el 16 de agosto del 2012, el presidente de la República, vía un ministerio administrativo que no existe legalmente, porque es eso lo que está pasando. Cada uno de nosotros no estamos jugando nuestro papel. ¿Cómo que ese ministerio no existe? El Ministerio Administrativo de la Presidencia no existe desde el punto de vista de la estructura del Estado. Aquí hay una ley que se llama Ley 247-12, que es la Ley Orgánica de Administración Pública. Y en su artículo 18, único párrafo, establece que habrá un viceministerio administrativo que depende del Ministerio de la Presidencia. Pero el presidente hizo más de lo mismo. Peralta diría, yo no acepto un viceministerio, y el presidente lo juramentó como ministro administrativo de la presidencia. ¿Desde cuándo existe ese ministerio? Es que no existe legalmente. Bueno, pero ¿desde cuándo tenemos esa figura? ¿Quién lo
hizo por primera vez? El Ministerio Administrativo de la Presidencia está desde antaño, pero ¿qué ocurre? Que se hizo la ley y en la ley se estableció que no iba a existir ese puesto. Antes estaba, pero ni siquiera en términos formal, en el sino Estado. prácticos. Pero ahora se puso para que no se hiciera y como quiera se está haciendo. O sea, fíjate ahí, la ley. Entonces, ese mismo ministerio es que da los contratos a Joao Santana desde el 2012. Pero todavía en enero del 2017, un hombre preso por delito de corrupción, por lavado, condenado a 8 años, que después de la delación premiada lo llevaron a 4 años por lavado de activos, en las empresas de ellos le estaban pagando 1.347.841.791 pesos, llevado a dólar a una tasa promedio de 43.75, eso significa 30 millones de dólares. Ahora habría que seguir investigando Faride. Por servicios de campaña, de publicidad, de elaboración. Hay campaña para los 100 días de Daniel. Fíjate qué pasa. El presidente de la República todavía no se había juramentado bien el 16 de agosto del 2012, cuando ya él tenía montado su reelección. Fíjate que a partir del 2014 se arrecia la campaña, vía publicidad de Joao, pagada por el doble del promedio de toda la publicidad que se paga en República Dominicana. Y ahí hay 2 contratos de 480 millones. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio Administrativo de la Presidencia debió enviar, cuando da su anual, ¿cómo se llama? Memoria. La memoria. Eso debió estar ahí en la memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y no estaba. Y no está. ¿Qué se impone en Que ese estos es el papel momentos? del Congreso, que desde hace 20 años no hace su papel. El papel es legislar, fiscalizar al Poder Ejecutivo. Por eso la Cámara de Cuentas, a más tardar el 30 de abril de cada año, tiene que enviar al Congreso el ejercicio fiscal del año anterior. ¿Para qué? Para que el Congreso valide o no, revise o no y llame, porque es el que evalúa y controla. Eso es lo que se llama contrapoder. Por eso yo, en una sociedad democrática, yo no tengo temor que Ramón Núñez mañana con su partido tenga todos los puestos del Estado. Yo no tengo. Es que él tiene que cumplir, si hay institucionalidad, no importa si tú eres del mismo partido y aquel es del mismo partido. Porque en el Congreso choca con el Poder Ejecutivo si el Poder Ejecutivo manda algo que ellos no están de acuerdo. Pero eso aquí no va a ocurrir. Aquí no ocurre porque el Congreso no juega su papel. Entonces, pero sabiendo o sospechando de que el Congreso en este caso no va a jugar su papel, por la mayoría, porque no es esa separación que usted dice, y explica tan magistralmente, y además que no va a haber la voluntad de hacerlo. Pero es que violan la Constitución. El Ok, artículo 83. Pero entonces, ¿qué viene después, sabiendo nosotros de que no va a haber esa actitud en el Congreso? Es una pedagogía social, que la gente vaya tomando conciencia. Por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución ampara a Faride no solo como diputada, sino deberes ciudadanos. El artículo 22, numeral 5, establece que tú tienes que denunciar a los funcionarios públicos que cometen delitos. Pero el artículo 75, numeral 12, en derechos fundamentales, dice velar por la calidad de la democracia y por el patrimonio público. Y si hubiera una explicación de parte del ministro administrativo de la Presidencia, y tal vez hay un error. No hay error. Vamos a ver si da una No hay explicación error. en No esta hay semana. Lo más probable es que el gobierno se pronuncie en ese sentido, o debería. Bueno, admitiendo lo que fuera, pero no, porque los papeles son de la Contraloría General de la República. ¿Y las compañías pertenecen a Joao Santana? Sí, ¿El accionista? todo. En la calle Helio, número 12, Policaribe y Cineal. Eso Las es- dos están en el de mismo. tu Eso casa. es cerca de mi casa. Exacto. Las dos están en el mismo lugar, en el mismo sitio. ¿Ve? Entonces, es eso. Necesitamos. Ahora, tal vez el costo de la campaña, determinaron que estaban sobrevaluadas. La Eso- publicidad es costosa. Es costosa, pero esa está más costosa que todas. Bueno, el gurú, el hombre que había llevado muchos presidentes. Por eso. Pero ahí está lo que se llama Eso no justificaría. el ejercicio de la ética política. Eso yo tengo plena seguridad que mi líder, Juan Bosch, no lo hubiese hecho. Era su líder, Juan Bosch. Sí, yo era PLDista. Y sigue siendo bochista usted.
En términos de la ética política, sí, por eso no estoy en ningún partido, ahora mismo. Porque es tan bello tú hacer las cosas correctas. Porque si yo soy funcionario y estoy ganando 300, 400, 500 mil pesos mensuales, me dan jipeta, me dan gasolina, me dan choferes, me dan guardaespaldas, y encima de eso yo tengo que coger dinero público. El dinero público, cuando se apropia de manera individual, afecta a los que menos tienen. Y afecta eso en términos económicos que está pasando en sociedad dominicana. Y me voy a la economía, a pesar de que mi amigo dice que la economía va bien. Los soportes macroeconómicos van bien, pero esa burbuja de endeudamiento, que hoy lo reconoce el Ministerio de Hacienda, vamos mal, mi amor. A mediano plazo, esa burbuja puede estallar, sobre todo por los factores externos. Tú te imaginas que nosotros, este año 2018, el 24% de los ingresos corrientes, el 24%, que representan 134 mil millones, solamente lo vamos a pagar en intereses. Y con el saldo de la deuda, el 50% de todos los ingresos lo tenemos que pagar en intereses, saldo de la deuda. Eso quiere decir, y las amortizaciones. 301 mil millones 441 pesos. ¿Qué nos queda? Entonces ahora reconoce que para el 2019 las inversiones públicas van a ser porque menores. lo que se sacrifica es el gasto en capital. El gasto de capital. ¿Pero qué es lo que crea riqueza? No es el gasto corriente, es el gasto de capital. Pero desde hace mucho, ¿qué ocurre? El 13% en gasto de capital ahora, este año. Y 87% de gasto corriente. Una sociedad a mediano y largo plazo no puede. Pero, ¿qué se indica? La tendencia es que el petróleo siga subiendo. No me diga. ¿Qué se indica? Que la tasa de interés va a seguir subiendo. Fíjense que los 1.300 millones de dólares de ahora fue a 10 años. Pero se violó la ley. Porque en el presupuesto del 2018 son 4.217 millones de dólares que van a financiar el presupuesto. Pero de ellos son 2.100 dólares, 2.100 millones de dólares de bonos en dólares. Pero 1.300 ahora más 1.000 millones en febrero, ya van 2.300 millones. No han violado el monto total, que es 4.200, pero sí violaron el monto en bonos en dólares internacional, en el mercado internacional, que eran 2.100 y ya van 2.300 millones de dólares. Ya se pasaron con 200 millones de dólares. Vamos a una breve pausa, porque yo siempre digo que además es economista. Él lo niega, pero Cándido es economista. Volvemos porque todavía tenemos temas de interés con Cándido Mercedes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo y politólogo. Bueno, tocamos un tema que yo quería, justamente estaba en mi agenda, y es que las condiciones de pobreza y desigualdad que está viviendo la sociedad dominicana. Y decía hace unos días el rector de INTEC que es vergonzoso que una franja importante de la población esté como esté, pese al crecimiento que ha experimentado la economía. Y justamente, parcialmente tocamos ese tema terminando el segmento anterior. Lo que hemos conseguido se puede perder. Estamos en una situación que debemos hacer los correctivos ahora. Ese es el dolor, porque fíjese, construir se requiere 3, 4, 5 generaciones. Así es. Y destruirse se cae en un solo día. Así es. República Dominicana a uno le da dolor, porque es cierto que la economía ha crecido. En los últimos 25 años una tasa promedio de 5.5. Pero todavía nosotros tenemos indicadores sociales de un país de África. Fíjese el problema de la violencia, de la delincuencia. Es terrible. Yo le digo a la gente, no somos el país con la mayor tasa de homicidios, pero sí con la mayor tasa de victimización. Por ejemplo, una amiga mía fue a cenar con unos amigos. Los amigos la llevaron a su casa. Ella llegó a su apartamento ahí en la ciudad universitaria. Llegó y
se paró un carro y ella creía que el carro iba para el apartamento y era para atracarla. Atracaron a 3 mujeres ahí. O sea, está muy difícil. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede Porque a pesar de eso? que la economía crece, en República Dominicana hay una pésima desigualdad social. Pero ¿y todos los Hay una mala programas distribución de la del riqueza. gobierno para incluir, No. para ayudar, para apoyar, eso no En el apoya? 2013, 2014, la desigualdad social en República Dominicana disminuyó, porque uno tiene que ser respetuoso y decir la verdad. Pero en el 2015, 2016, 2017, 2018 volvimos a caer. ¿Y por qué? Si los programas ahora son más. Pero son programas que lo que hacen es que te eternizan la pobreza. Con 850 pesos tú no sales, tú no construyes capital humano. A esa gente, 850,000 que le dan tarjetas de solidaridad, tú nunca has visto, fulano salió de la pobreza. No, porque tú lo estás externizando. ¿Y qué es lo que se hace cuando tú construyes protección social? Tú lo que protege y construye capital humano para que esa gente en 1 año, 2 años, te salgan de la pobreza. ¿Y eso Entonces, es posible? sí, eso fue lo que se hizo en Brasil. En Brasil le daban el 60% del salario mínimo a esa gente, pero al mismo tiempo tenían un plan de capacitación y de formación a esa gente pobre para que salieran de la pobreza. Por eso tú ves que 20 millones salieron de la pobreza. Eso fue real. Eso Porque fue. hasta eso se cuestionó después, en la crisis de Lula. Sí, pero suponte, salieron muchos. No vamos a decir 20. Por porque- algo él mantiene algún nivel de simpatía, un nivel de simpatía, tiene algo y Exacto. Entonces aquí hablamos solamente de la pobreza monetaria. Y te dicen, Jacqueline, que con 4,000 pesos que tú tengas de ingreso, tú sales de la franja de pobre. Y todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que no, que eso te eterniza. Es más, el salario mínimo de América Latina, el más bajo es el de Cuba, que es el equivalente a $23 mensuales. Pero el de Cuba hace más con esos $23 que lo que tú recibes en el salario mínimo, de los 23 salarios mínimos que hay en República Dominicana. Y va a México en tercer lugar. Pero el de México hace más con su salario mínimo que lo que hacen en República Dominicana con el salario mínimo. Salario mínimo de México, la gente cubre el 70%, 79% con lo que gana. En República Dominicana con el salario mínimo es 50% de lo que gana, para cubrir la canasta básica del primer quintil del Banco Central. Entonces todo eso va anidando lo que se llama la desigualdad social. Pero aquí hay un problema grave, que es el microtráfico. Lejos de disminuir, está creciendo. Y eso es lo que genera esa violencia tan grave. Esos jóvenes que te matan por un celular. ¿Por qué? Porque están vendiendo droga, consumen droga, y ora porque se pasaron de su consumo de droga, u ora porque están perdiendo la influencia de la droga, entonces eso lo hace ser más violento. Entonces aquí tenemos más de 40, hace 10 años dijeron 40,000 puntos de droga, ya deben haber 52,000 puntos de droga en los estudios que estamos haciendo. Cándido, nos queda poco tiempo. Yo no quiero dejar de tratar un tema contigo, que es un tema gastado, pero es el tema de las primarias, el tema de porque ha habido opiniones ya, incluso de Finjus y de expresidente de la Junta Central Electoral, en relación a las primarias simultáneas. Se han abierto cerradas, pero simultáneas, organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral. Es una irresponsabilidad de la clase política. Su falta de compromiso con la democracia interna de su partido, su crisis de no poder tener árbitro interno, enviárselo a la Junta Central Electoral, porque entonces ya perdería credibilidad frente. Pero además, el artículo 209, como yo le digo, se viola la Constitución cuando usted quiere que la Junta le elija candidatos. ¿Le elija, no? Le elija candidatos de los partidos, sí, porque la Junta sí puede supervisar, pero yo lo que quiero es que la Junta arbitre completamente sus elecciones internas. El artículo 209 dice que la Junta se convoca cada 4 años para elegir los candidatos a presidente, a vicepresidente, a senadores, a diputados, no para elegir a Jacqueline, que es candidata del partido X. Eso no se puede. Pero además, desde el punto de vista de la gerencia, lo que llama gerencia de operaciones, la Junta, debe decirlo, no está en capacidad técnica ni porque tenga una tecnología ultra de generación, no puede en un solo día
tú ventilar 40.000 puestos. Eso no se puede técnicamente a la luz de la gerencia de operaciones. No se puede. Totalmente de acuerdo. Cándido Mercedes, muy agradecido. Y doblemente agradecido porque tú tienes un compromiso, porque la doctora Emma Polanco toma posesión en unos minutos. Y es amiga mía. Yo tengo Como que primera. estar ahí. Su esposa. Su esposa. Como primera, es un hecho histórico, primera rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre quien, cuyos hombros hay muchas expectativas y muchas esperanzas. Te agradezco de verdad, Cándido, porque yo sé que tú Gracias por la debías de invitación. estar allá en este momento. Bueno. Pero tiene tiempo si lo Sí, te sí, pones. tenga tiempo, tenga tiempo. Muchísimas gracias. Tráiganos a la Cándido. doctora Gracias a por aquí. usted. Después. Tráiganos. Influye ahí.